Ultimátum de Putin. Rusia ha ofrecido a Estados Unidos un ultimátum. Cumplir sus amenazas y comenzar una guerra nuclear o aceptar el hecho de que el mundo ya no es unipolar y empezar a integrarse en el nuevo formato. Rusia suspendió este miércoles la cooperación con Washington en materia de investigaciones nucleares y energéticas debido a la aparición de una amenaza a la estabilidad estratégica como resultado de las acciones hostiles de Estados Unidos hacia Rusia, como también por la incapacidad de Estados Unidos de cumplir con los compromisos asumidos sobre la destrucción del plutonio de uso militar excesivo. Está relacionada esta suspensión con la decisión de Estados Unidos de romper los lazos con Rusia en Siria. Si Rusia sabía que Estados Unidos no cumple con su parte del trato, ¿por qué solo reacciona ahora? En un nuevo artículo para RIA Novosti, el analista Rostislav Ishchenko explica estas y otras preguntas surgidas al conocerse la noticia. Ultimátum. El analista considera que, para comprender la magnitud de lo ocurrido es necesario tener en cuenta que el presidente ruso, Vladimir Putin, no solo ha suspendido la cooperación con Washington, sino también ha anunciado la posibilidad de reanudarla con ciertas condiciones. Cancelación de todas las sanciones estadounidenses contra Rusia. Pago de una indemnización por los daños sufridos por Rusia a causa de las sanciones y las contrasanciones. Eliminación de la ley Magnitsky. Reducción de la presencia militar estadounidense en Europa del Este. Abandono de la política de confrontación con Moscú. Para el autor del artículo, solo hay una palabra adecuada para definir la esencia de los requisitos de Putin: ultimátum. Según subraya el experto, la última vez que a Washington se le dio un ultimátum fue en 1861 en relación con el incidente del barco de guerra británico HMS Trent, e incluso entonces, en condiciones muy difíciles para E.U. Washington solo aceptó una parte de los requisitos impuestos por el Reino Unido. Entretanto, lo que exige Putin ahora no es solo una disculpa y la liberación de un par de detenidos. Lo que exige es cambiar toda la política estadounidense, e incluso compensar a Rusia las pérdidas sufridas por las acciones aprobadas oficialmente por E.U. Destaca Ishchenko, quien opina que se trata una exigencia de rendición total e incondicional en una guerra híbrida, que Washington no cree haber perdido. En los últimos 100 años nadie ha podido imaginar que era posible hablar así con Washington, añade el analista. ¿Qué hay detrás del ultimátum? La primera conclusión que hace el analista es que Putin ha humillado intencional y deliberadamente a E.U., demostrando que se puede hablar con Washington en un tono aún más duro que Washington solía hablar con el resto del mundo. ¿Por qué lo ha hecho? Según Ishchenko, desde hace tiempo Estados Unidos ha estado tratando de intimidar a Rusia de manera informal con un conflicto nuclear, mientras que Moscú ha dado a entender que está preparada para este escenario y no va a retirarse. Últimamente, estas amenazas han llegado a un punto extremadamente peligroso, en el que cualquier detalle puede provocar un armagedón nuclear, asevera el analista. Moscú ha tomado la iniciativa, prosigue, pero, en vez de amenazar a Estados Unidos con una guerra, le ha mostrado la posibilidad de dar una respuesta política y económica dura, capaz de hacer pedazos la economía y el sistema financiero en Washington. Además, Rusia ha socavado seriamente el prestigio internacional de E.U., demostrando al mundo que se puede golpear a Washington con sus propias armas. E.U., ante una elección muy difícil. En opinión del experto, Rusia ha ofrecido a Estados Unidos una elección: hacer realidad sus amenazas y comenzar una guerra nuclear, o aceptar el hecho de que el mundo ya no es unipolar y empezar a integrarse en el nuevo formato. Al final, puede llegar el momento en que incluso el estatus de uno de los centros del mundo multipolar ya no estará disponible para Washington, predice el analista, explicando que no solo los africanos, asiáticos y latinoamericanos, sino también los europeos con mucho gusto tomarán venganza del exhegemón por las humillaciones del pasado. El experto concluye que, sea cual sea la respuesta de Estados Unidos al ultimátum de Putin, la realidad geopolítica ya no será la misma. A Estados Unidos le han lanzado públicamente el guante, y no se ha atrevido a recogerlo inmediatamente.
hacia Rusia, como también por la incapacidad de Estados Unidos de cumplir con los compromisos asumidos sobre la destrucción del plutonio de uso militar excesivo. ¿Está relacionada esta suspensión con la decisión de Estados Unidos de romper los lazos con Rusia en Siria? Si Rusia sabía que Estados Unidos no cumple con su parte del trato, ¿por qué solo reacciona ahora? En un nuevo artículo para RIA Novosti, el analista Rostislav Ishchenko explica estas y otras preguntas surgidas al conocerse la noticia. Ultimátum. El analista considera que, para comprender la magnitud de lo ocurrido es necesario tener en cuenta que el presidente ruso, Vladimir Putin, no en los últimos 100 años nadie ha podido imaginar que era posible hablar así con Washington, añade el analista. ¿Qué hay detrás del ultimátum? La primera conclusión que hace el analista es que Putin ha humillado intencional y deliberadamente a E.U. Demostrando que se puede hablar con Washington en un tono aún más duro que Washington solía hablar con el resto del mundo. ¿Por qué lo ha hecho? Según Ishchenko, desde hace tiempo Estados Unidos ha estado tratando de intimidar a Rusia de manera informal con un conflicto nuclear, mientras que Moscú ha dado a entender que está preparada para este escenario y no va a retirarse. Últimamente, estas amenazas no solo ha suspendido la cooperación con Washington, sino también ha anunciado la posibilidad de reanudarla con ciertas condiciones. Cancelación de todas las sanciones estadounidenses contra Rusia. Pago de una indemnización por los daños sufridos por Rusia a causa de las sanciones y las contrasanciones. Eliminación de la ley Magnitsky. Reducción de la presencia militar estadounidense en Europa del Este. Abandono de la política de confrontación con Moscú. Para el autor del artículo, solo hay una palabra adecuada para definir la esencia de los requisitos de Putin: ultimátum. Según subraya el experto, la última vez que a Washington se le dio un ultimátum fue en 1861 en relación con el incidente del barco de guerra británico HMS Trent, e incluso entonces, en condiciones muy difíciles para E.U. Washington solo aceptó una parte de los requisitos impuestos por el Reino Unido. Entretanto, lo que exige Putin ahora no es solo una disculpa y la liberación de un par de detenidos. Lo que exige es cambiar toda la política estadounidense, e incluso compensar a Rusia las pérdidas sufridas por las acciones aprobadas oficialmente por E.U. Destaca Ishchenko, quien opina que se trata una exigencia de rendición total e incondicional en una guerra híbrida, que Washington no cree haber perdido. Ultimátum de Putin. Rusia ha ofrecido a Estados Unidos un ultimátum: cumplir sus amenazas y comenzar una guerra nuclear o aceptar el hecho de que el mundo ya no es unipolar y empezar a integrarse en el nuevo formato. Rusia suspendió este miércoles la cooperación con Washington en materia de investigaciones nucleares y energéticas debido a la aparición de una amenaza a la estabilidad estratégica como resultado de las acciones hostiles de Estados Unidos.